La historia de la Tierra se divide en 4 grandes etapas o eones. El Ádico, que comenzó hace unos 4.540 millones de años y duró unos 540 millones de años, fue una época de intenso calor y formación del planeta. Después llegó el Arcaico, que se extendió durante 1.500 millones de años, cuando aparecieron los primeros océanos y las primeras formas de vida. Le siguió el Proterozoico, con una duración de unos 2.000 millones de años, en el que aumentó el oxígeno y surgieron los primeros organismos complejos. Finalmente, el Fanerozoico, iniciado hace 541 millones de años y que continúa hasta hoy, es la etapa en la que aparecieron los dinosaurios, los mamíferos y, mucho más tarde, los seres humanos. Hace unos 4.540 millones de años, la Tierra comenzó a formarse a partir de una enorme nube de gas y polvo que rodeaba al joven Sol. Poco a poco, las partículas se unieron hasta crear un planeta completamente incandescente. Durante millones de años, la Tierra sufrió un intenso bombardeo de meteoritos y una actividad volcánica extrema. Con el paso del tiempo, la superficie empezó a enfriarse y se formó una corteza sólida. Los gases expulsados por los volcanes dieron origen a la primera atmósfera y el vapor de agua se condensó, provocando lluvias que duraron millones de años. Gracias a ese proceso se formaron los primeros mares y océanos. Más tarde, la corteza terrestre comenzó a desplazarse y aparecieron los primeros continentes, que seguirían cambiando de posición hasta dar forma al mundo que conocemos hoy. Así comenzó la extraordinaria historia de nuestro planeta. La Tierra nació hace aproximadamente 4.540 millones de años, cuando el polvo y el gas que rodeaban al joven Sol comenzaron a unirse por la fuerza de la gravedad. En sus primeros millones de años era una inmensa esfera de roca fundida, con temperaturas extremas, volcanes gigantes y un constante bombardeo de meteoritos. Incluso se cree que un enorme impacto con un protoplaneta, conocido como Theia, dio origen a nuestra Luna. Con el paso del tiempo, el planeta comenzó a enfriarse. Se formó una corteza sólida y los gases expulsados por los volcanes crearon una atmósfera primitiva. El vapor de agua se condensó y dio lugar a lluvias que duraron millones de años, formando los primeros mares y océanos. En ese ambiente surgieron las primeras formas de vida, organismos microscópicos que iniciaron una evolución extraordinaria. A lo largo de su historia, la Tierra ha sufrido 5 grandes extinciones masivas. La más devastadora ocurrió hace 252 millones de años, al final del período Pérmico, cuando desapareció cerca del 90% de las especies. Sin embargo, la vida siempre encontró la manera de recuperarse. Después llegó la era de los dinosaurios que dominaron el planeta durante unos 165 millones de años, hasta que el impacto de un enorme asteroide, hace 66 millones de años, cambió el rumbo de la historia. Tras aquella extinción, los mamíferos se expandieron y, millones de años después, apareció el ser humano. Hoy habitamos un planeta dinámico que continúa transformándose mediante terremotos, volcanes, el movimiento de los continentes y el clima. La historia de la Tierra aún no ha terminado y cada descubrimiento nos ayuda a comprender mejor el increíble mundo que llamamos hogar. Hace unos 230 millones de años, la Tierra entró en la era de los dinosaurios, un período en el que estos increíbles animales dominaron el planeta durante aproximadamente 165 millones de años. El mundo era muy diferente al actual, los continentes todavía estaban en movimiento, el clima era mucho más cálido, no existían casquetes polares permanentes y extensos bosques de helechos gigantes, coníferas y cícadas cubrían gran parte de la superficie. Los dinosaurios evolucionaron en una enorme variedad de formas y tamaños. Algunos, como el tiranosaurio Rex, eran grandes depredadores que cazaban otros dinosaurios utilizando sus poderosas mandíbulas y afilados dientes. Otros, como el Triceratops, el Diplodocus o el Brachiosaurus, eran herbívoros y se alimentaban de hojas, ramas, helechos y plantas altas. También existían pequeños dinosaurios veloces que cazaban insectos, reptiles y pequeños mamíferos. Durante esta época también vivían los primeros mamíferos, aunque eran pequeños y pasaban desapercibidos entre los gigantes.
En los mares nadaban enormes reptiles marinos, mientras que en el cielo volaban los pterosaurios, dueños de los aires durante millones de años. Sin embargo, hace 66 millones de años, el impacto de un gigantesco asteroide, unido a una intensa actividad volcánica y a cambios climáticos, provocó una extinción masiva que acabó con todos los dinosaurios no avianos. Solo sobrevivieron algunas especies que evolucionaron hasta convertirse en las aves actuales. Aquel acontecimiento cambió para siempre la historia de la vida en la Tierra y abrió el camino para el dominio de los mamíferos y, mucho tiempo después, de los seres humanos. Hace 66 millones de años, la Tierra vivió uno de los momentos más dramáticos de toda su historia. Un asteroide de unos 10 kilómetros de diámetro impactó en la actual península de Yucatán, en México, liberando una energía equivalente a miles de millones de bombas atómicas. La explosión provocó incendios forestales, gigantescos tsunamis y terremotos que sacudieron el planeta entero. En muy poco tiempo, enormes cantidades de polvo, cenizas y gases quedaron suspendidas en la atmósfera, bloqueando la luz del sol durante meses o incluso años. Las temperaturas descendieron, las plantas dejaron de crecer y las cadenas alimentarias colapsaron. Para la mayoría de los dinosaurios no hubo ningún lugar donde esconderse ni forma de sobrevivir a un desastre de semejante magnitud. Sin embargo, algunas especies lograron resistir. Las aves, descendientes directas de ciertos dinosaurios, sobrevivieron, al igual que pequeños mamíferos, reptiles, anfibios e insectos. Muchos de estos animales tenían un tamaño reducido, podían refugiarse bajo tierra o alimentarse de una gran variedad de recursos, lo que aumentó sus posibilidades de supervivencia. Entre aquellos pequeños mamíferos se encontraban los lejanos ancestros de todos los mamíferos modernos, incluidos los seres humanos. Con la desaparición de los grandes dinosaurios, encontraron un mundo lleno de oportunidades para evolucionar. Millones de años después, de esos supervivientes surgirían los primates y, finalmente, nuestra propia especie. Aquel impacto no solo puso fin a una era, sino que también abrió el camino para la vida que hoy conocemos. La historia de la Tierra es un viaje extraordinario de más de 4.500 millones de años. Desde un mundo de lava y volcanes, pasando por la formación de los océanos, el surgimiento de la vida, el dominio de los dinosaurios y las grandes extinciones, hasta la aparición del ser humano, nuestro planeta nunca ha dejado de transformarse. Cada roca, cada fósil y cada paisaje guardan una parte de esa increíble historia. Gracias por acompañarnos en este recorrido por el pasado de la Tierra. Si te ha gustado este vídeo, suscríbete al canal para descubrir juntos más misterios sin límites. Nos vemos en el próximo vídeo.